Damos inicio a la audiencia del Tribunal de la tarde de hoy, 7 de agosto. Nosotros es un placer tener otra vez en este espacio a Manuel Cruz, él es abogado, politólogo, experto en marketing, en política internacional, y pues con él sería pues interesante para discutir temas de actualidad política y sobre todo lo que tiene que ver con este inicio de esta nueva gestión encabezada por el presidente Luis Abinader. Manuel, bienvenido al Tribunal de la Tarde, ¿cómo estás? Saludos, jóvenes, un gran placer estar con ustedes nueva vez, estamos a sus órdenes. Después de ese saludo que usted nos dijo, jóvenes, yo de mi parte ya estoy feliz. Además de eso, usted sabe que a usted yo le tengo un cariño especial, aunque los demás se pongan celosos. Ahí está, divúlguelo, riéguelo. Manuel, hablemos de entrada, pues, lo que sería ya su evaluación de la locución del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional, justo en el día de ayer. Bueno, como todo discurso, ¿verdad? Pienso que tiene cosas positivas y también cosas que se pueden, digamos, criticar. Quisiera comenzar diciendo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la profesionalidad política, de la consultoría política, pienso que este discurso es una locución que en términos, digamos, de lo que se espera de un presidente, ¿verdad? Tomando posesión, a mí me pareció totalmente correcto desde el punto de vista del marketing político, ¿verdad? Inclusive estuvieron presentes algunos elementos que ya habíamos presagiado el viernes que iban a estar ahí. Dijimos que 4 elementos tenía que tener el discurso. El primer elemento de ella era un elemento conciliador. Ustedes vieron que el presidente de la República, ¿verdad? Evidentemente, que por el tema de la pandemia en la que nos encontramos, hizo un llamado a todas las fuerzas vivas para que se unieran en torno a desarrollar la República Dominicana. Ese es el primer elemento. O sea, el elemento conciliador con todas las fuerzas vivas para echar hacia adelante el país, eso me pareció interesante. El otro elemento era un elemento esperanzador, ¿verdad? Que era para cerrar el discurso. Inclusive pienso que en algún momento hasta se excedió el presidente con tanta esperanza, porque la realidad es que estamos en un momento bastante difícil, pero se vio el elemento esperanzador. El elemento que no podía faltar era el que estaba esperando el público, ¿verdad? Digamos, el elemento de la barricada. Ustedes vieron que perfectamente dijo el presidente en un momento que el tema del 4% sirvió para todo, ¿verdad? Menos para educación. Así utilizó el presidente. Dijo inclusive que fue para hacer negocios. Habló del tema de, evidentemente, el toquecito que estaba esperando el pueblo. Yo quizás desde el punto de vista estratégico comunicacional no había puesto a coincidir el tema del procurador con el discurso presidencial, pero él lo quiso hacer así, ¿verdad? Y lo destacó en su... Digo esto porque ya el tema del anuncio de quién iba a ser el procurador había concitado sus propias expectativas de manera particular, al margen de lo que él fuera a decir en el discurso. Sin embargo, él quiso juntar las dos cosas, quizás para darle, ¿verdad?, para calibrar aún más la ecología emocional del pueblo dominicano. Ese puntito allí, cuando dijo que las personas que hayan cometido algún acto de corrupción del pasado y de los del presente que se pudieran presentar, evidentemente que eso es barricada en un discurso político, y también no se puede quedar, ¿verdad? No sé si disfrazar el concepto, pero un ingrediente de populismo también se vio en el discurso, que es natural en estos tiempos. Fíjense que el presidente, y es evidente que venía con cosas diferentes, o sea, desde el atuendo presidencial hasta los elementos que utilizó, un Tesla para llegar al Congreso Nacional, ver al presidente de la República, ¿verdad?, juramentando. Eso no se había visto hace mucho tiempo, juramentar. Que yo recuerde, no recuerdo que haya juramentado a uno de los funcionarios, ¿verdad? Eso se televisó eso también, que eso no se hacía tampoco. O sea, hay ingredientes novedosos en el discurso. Me pareció muy interesante, sobre todo un elemento que el presidente fue muy enfático y reiterativo. Pienso que ese fue inclusive el elemento principal de su discurso, fue hacerle entender al país que a pesar de que él ha prometido muchas cosas en la campaña, la realidad en la que nos encontramos o la que él va a encontrar el país le limita a desarrollar esas cosas, por lo menos en términos inmediatos, e hizo un llamado, ¿verdad?, digamos que de manera subrepticia, a bajar un poco las expectativas del pueblo, porque yo pienso que el pueblo tiene muchas expectativas
expectativas, y a largo plazo esas expectativas pueden afectar mucho la imagen del nuevo presidente. Yo vi que él fue muy enfático en eso, en decir, vamos a calmarnos, ¿verdad? Vamos a tomar las cosas ya, esta es la realidad, inclusive amplificó el tema del COVID para que la gente entendiera que es una situación grave en términos económicos y en términos de salud lo que él está recibiendo. Fíjense que cuando habló inclusive del tema de la Policía Nacional, de la tecnificación y todo eso, yo que estaba viendo el discurso, y imagino que ustedes también, se quedaron esperando la cantidad de dólares que él había prometido, ¿verdad? Todos nos quedamos esperando eso. Y sin embargo, ya que el presidente hoy, ¿verdad?, ha bajado un poco el paroxismo, está un poco más tranquilo él, ya no es candidato, pues él sabe perfectamente que esas medidas son medidas, ¿verdad?, de campaña. Eso es prácticamente imposible, poner a un raso a cobrar $500 y de ahí hacia arriba una escala salarial que para la realidad económica de la República Dominicana, aún sin el COVID, es una cosa bastante difícil. Pero yo pienso, miren, en términos real, lo escribí en mi Twitter ayer, dije que el discurso del honorable señor presidente me había parecido un discurso bueno, ¿verdad?, interesante, porque desde el punto de vista utilizó la semiótica perfectamente. O sea, piense que mandó algunos signos, ¿verdad?, los combinó. Lo que él decía cuando hizo el anuncio, sobre todo de las personas que iban a estar en el Ministerio Público de manera independiente, cuando la juramentó, utilizó lo mismo. Le dijo, ustedes tienen total independencia para accionar. Eso es parte de la semiótica. La retórica la manejó a la perfección. De verdad que me quedé sorprendido ver la combinación. Se ve claramente que ensayó el discurso y a mí me agrada eso. Yo que trabajo con productos políticos, sé lo difícil que le resulta a ellos, ¿verdad?, por el día a día ponerse a ensayar un discurso horas y horas. Inclusive se ve que ensayó tanto que en algunos momentos se creía que ni siquiera estaba leyendo el teleprompter y uno sabe que lo tenía puesto. O sea, además de eso, algo me gustó mucho del discurso, y es que se vio que muchas de las cosas que había en el discurso, un discurso muy breve, 16 páginas solamente, parece ser que muchas de esas ideas son de él, o se las ha aprendido con mucha naturalidad, porque se veía, ¿verdad?, en la kinésica, se veía, ¿verdad?, en esa gesticulación, que perfectamente combinaba sus palabras con sus gestos. O sea, me da a entender eso, o que se lo aprendió muy bien, o que muchas ideas de esas son de él realmente y él las siente así. O sea, pienso que en términos general el discurso fue bueno, ¿verdad? Pocos errores también, eso me gustó mucho en el discurso, vi pocos errores, pero también yo he dicho que todas las monedas tienen dos caras. Hay otras cosas, ¿verdad?, del discurso que también hay que señalar. Por ejemplo, el presidente fue enfático al decir que lo urgente no puede hacer olvidar lo importante. Fue muy enfático en eso. Un elemento que sí me llamó poderosamente la atención fue que el presidente dijo que se comenzarán a desarrollar construcción y reparación de unas 30,000 viviendas para promover, ¿verdad?, digamos que la dinámica de la economía local. A mí me parece esto que no es prioritario. Hay otras formas, yo pienso, de dinamizar la economía local, que no tenga que ser a través de reparación de viviendas, porque nosotros estamos en una situación muy compleja. Y yo pienso que las construcciones de obras de infraestructura, aún sean reparaciones de vivienda, deben quedar en un segundo plano en este trayecto. Pienso que lo urgente y lo importante es salvaguardar la vida de los ciudadanos. Es lo más importante. Otro tema que el presidente desarrolló, que me parece un tanto, ¿verdad?, tanto divorciado de la realidad, es el hecho de que dijo que iba a promover a partir de ahora un relanzamiento del sector turismo. Todos sabemos que eso es, el sector turismo para nosotros es casi, digamos, el corazón nuestro, ¿verdad? Sí. Es una parte sumamente importante, la segunda actividad más importante de la dinámica económica nuestra, pero no hay forma de que ese relanzamiento, él dijo inclusive, para que los turistas regresen al país en la misma dimensión desde antes de la pandemia, o sea, la dinámica natural. Y todo el mundo sabe que en un país que todavía no ha podido controlar el tema de la infección, va a ser muy difícil que eso pase. Vemos inclusive países que están poniendo una restricción, haciendo un llamado restrictivo a sus ciudadanos de que tengan cuidado en venir a la República Dominicana, sobre todo si van a venir a pasear. Entonces, por eso pienso que eso es sumamente importante, poder controlar el contagio, ¿verdad?, aislar a las personas, y cuando ya tengamos condiciones reales de que podamos decirle al mundo
que tenemos totalmente controlado el tema de la pandemia, entonces venir con el relanzamiento del turismo, porque una cosa depende fundamentalmente de la otra. Manuel, hemos escuchado constantemente la expresión de que en política lo que no se ve muchas veces es más importante que lo que se ve. Así es. Y pues presenciamos la presencia del secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿Qué lectura le da al tema si ciertamente lo interpretas como una advertencia al gobierno saliente por sus vínculos con China, etcétera? O en este caso sería como un espaldarazo a esta nueva gestión que ha dejado claro que parte de su política exterior sería por los vínculos afectivos con los Estados Unidos. ¿Cuánto me agrada, Julio Ernesto, tú me hagas esa pregunta, si tú supieras? Mira, yo de verdad que el pueblo dominicano tiene una característica muy particular. Yo he dicho que el dominicano, ¿verdad? Todos nosotros no somos otra cosa, ¿verdad? Que un grupo de cromosomas que nos unieron en los laboratorios de Wuhan, allá en China. De ahí nacimos nosotros. Somos tan particular que hay cosas que celebramos cuando queremos y otras, la misma cosa en otro escenario, pues la maldecimos. Fíjate que en este escenario, ¿verdad? Mucha gente que adversa al gobierno saliente estaba celebrando la presencia de Pompeo en el país y no solamente de él, la delegación estadounidense fue una delegación. Estaba también la embajadora de Estados Unidos. Sin embargo, yo pienso que la cosa más desagradable, a mí me pareció, si se puede utilizar ese término, o ponerle un asterisco, fue la presencia de Pompeo allí en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Miren, para nadie es un secreto que por la dependencia que tenemos, la realidad actual que tenemos, con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, todo el mundo quisiera iniciar una gestión de gobierno con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Esa es la realidad nuestra, ¿verdad? Eso no se puede criticar. Eso desde el punto de vista estratégico es totalmente favorable para nosotros. Ahora, todos los que estamos o que tenemos alguna capacidad de análisis, sabemos perfectamente que esa delegación de Estados Unidos no estaba allí porque le caiga bien el PRM ni porque le caiga bien Luis Abinader. Evidentemente que no, mucho menos en la coyuntura actual en la que nos encontramos en términos geopolíticos, donde el propio presidente en su alocución dio a conocer al país cuál era la razón real de que Pompeo estuviera allí. El propio presidente dijo, vamos a profundizar las relaciones con Estados Unidos. Y en una coyuntura como esta, que no es la coyuntura de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, todo el mundo sabe que eso implica automáticamente, por lo menos, frizar las relaciones con China. Fíjate que mencionó la maximización de las relaciones con todas las regiones del mundo, llamó por su nombre a la Unión Europea y estando el embajador de China ahí, no habló de esa relación en ningún momento. Además, cuando puso, digamos, ya, cuando le puso la tapa al pomo fue cuando habló de la construcción del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo, y yo quiero ser enfático en esto, pienso que el gobierno dominicano tiene un elemento allí que pudiera servir de mucho beneficio para el país y también pudiera hacerle al mismo tiempo quizás mucho daño a la gestión de gobierno. Y lo quiero decir hoy, el puerto de Manzanillo, aún sea buscando prestado como se construyó Punta Catalina, debe construirse con dinero netamente dominicano. O sea, el puerto de Manzanillo no puede resistir que venga un holding, que venga una empresa extranjera a construirlo. ¿Por qué? Porque ese es un punto geoestratégico de la República Dominicana que da salida franca, ¿verdad?, al Océano Atlántico, pero que además es motivo de radiación de dos superpotencias como es Estados Unidos y como es China. El conflicto que hay casualmente en este momento con esas relaciones es por ese puerto. Entonces nosotros tenemos que tratar de aprovechar la mayor, digamos, oportunidad posible que nos brinda esta nueva coyuntura de que sea la República Dominicana la que salga beneficiada de ese proceso y no que nosotros entonces, por buscar coincidencia en una coyuntura actual, vayamos a coincidir con un gobierno y con otro. ¿Por qué? Mira por qué, Julio Ernesto. Hay realidades que son actuales y hay realidades que son globales. La realidad nuestra local actual es que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial más importante. Ahora hay una realidad que ya la conoce todo el mundo y es que en los próximos 20 años China se va a convertir en dueño del mundo. Entonces no nos podemos quedar sentados en una realidad actual y local
y quedarnos de espalda a lo que viene para el mundo, porque vamos a seguir existiendo como país. Entonces hay que tratar, ¿verdad?, aún sea de manera subrepticia, de jugar con los dos escenarios sin que se vea comprometida la soberanía nacional de un lado ni de otro. Pero aquí lo fundamental son los intereses nacionales de la República Dominicana. Y por eso vi gente celebrando esto, ¿verdad? Me pareció que Pompeo se manejó con mucha prudencia, inclusive no lo vi llamando la atención ni nada de eso, como mucha gente esperaba, pero la verdad es que no vino a demostrar su simpatía con Luis Abinader, ni a hacerle ver al mundo que Luis Abinader es el hombre que él prefiere. No, claro que no. Vino claramente a lo que ya dijo John Foster Dulles en 1945, que es de Vizconde de Palmerston. Estados Unidos no tiene ni amigos eternos ni enemigos sempiternos. Es interés lo que tiene. Esa es la realidad. A eso vino Pompeo al país. Manuel, hermano, hay una realidad en cuanto al discurso que pudimos ver todos y escuchar en el día de ayer. Yo creo que tú nos ayudes en esto. Mira, credibilidad, conectividad, percepción y sinceridad. Es como un rompecabezas, pero el pueblo quería eso. O sea, el pueblo quería que a través percibir sinceridad en el discurso del presidente, y esto se iba a traducir a credibilidad de sus palabras. ¿Tú entiendes que todo esto pudo haberse conjugado en el día de ayer? Sí, me pareció que sí. Mira, nosotros los consultores políticos, cuando vamos a trabajar la fotografía de los candidatos, siempre decimos, mírale aquí la pata de gallina para ver si la sonrisa es real. Hacemos eso siempre, ¿verdad? Porque hay gente que son expertos fabricando sonrisas, pero no se le ve aquí en la gesticulación de los ojos. A mí me parece que sí, que Luis pudo combinar perfectamente en el día de ayer. Por eso dije que en términos, ¿verdad?, de estratégico, pienso que consiguió su objetivo. En algún momento se vio una especie de sinceridad. Pienso que en algún momento inclusive se aceleró en el discurso, estaba leyendo muy rápido y eso pudo afectar un poco, ¿verdad?, esa sincronización que él tenía. Pero debo decirte que hay un elemento que le ayuda a todo eso que tú estás describiendo, y es la famosa luna de miel con la que cuentan los nuevos presidentes. O sea, en este momento, cualquiera que se ponga quizás a denostar a Luis Abinader, aún teniendo razón, ¿verdad?, puede encontrar a un pueblo resentido que está algo disgustado con el gobierno saliente, y entonces no va a prestar asunto ni siquiera a lo que le está diciendo, sino más bien que va a tratar de denostar lo que tú estás describiendo, aún teniendo la razón. Yo pienso que sí. Pienso que Luis hizo un gran trabajo. De hecho, no sé si ustedes vieron que 2 días antes, ¿verdad?, estuvo aquí su asesor de campaña, ¿verdad?, el colega Mauricio Bengochea. O sea, que parece que vino a dar los toques finales a ese discurso, porque de verdad que en términos profesionales Luis se vio, se veía bastante relajado, abría los brazos, o sea, hacía ademanes, jugaba con el escenario, se pudo ver con naturalidad. Fíjense que pidió aplausos, pidió silencio, o sea, él dominó el escenario totalmente. Él puso la música que había que bailar en la Asamblea Nacional en el día de ayer, y por eso yo pienso que él conjugó esos elementos que tú estás describiendo. Si bien estamos analizando las autoridades entrantes, ¿qué hablamos de las que salieron? ¿Cuál entiendes que fue ya el hecho vamos a hablar de los hechos, los hechos, la entrega de la banda, bueno, la entrega de la parte de la juramentación, que no fue en la asamblea, sino que fue en el antedespacho del presidente del Senado, del presidente Danilo Medina, la manera como salió, sus últimos discursos? ¿Qué evaluación le das? Miren, hay que tratar de ser lo más equilibrado posible en este análisis, ¿verdad? Primero hay que decirlo, el presidente saliente, ¿verdad?, no estaba obligado legalmente a ir ante el escenario de la asamblea a entregar la banda presidencial. No estaba obligado a eso. Es lo primero. Segundo, mucha gente cree que el presidente de la República saliente es quien entrega la banda presidencial o se la coloca al presidente entrante. No.
dentro del rigor, ¿verdad?, de la ceremonia, eso le corresponde al presidente de la Asamblea, que es el presidente del principal poder del Estado. Eso es lo primero, ¿verdad? Y también es quien toma el juramento del presidente. Por esa razón, desde el punto de vista legal, habría que, digamos, que exonerar en términos social al presidente saliente por no estar allí presente. Pero ¿qué pasa? Las tradiciones se constituyen, digamos, en marcos de referencia. Y la verdad es que la tradición en la República Dominicana es que los expresidentes o los presidentes salientes estén allí presentes. ¿Por qué? Primero, por la solemnidad de este acto. Segundo, porque uno proyecta como ciudadano, aunque sea en el imaginario social, que debería existir en la República Dominicana. Debemos llegar a ese escenario, yo pienso por lo menos, de que exista una relación de cordialidad entre el que sale y entre el que entra. ¿Por qué? Porque el que tiene la experiencia de Estado es el que sale. O sea, ¿qué le quita a un ciudadano que en algún momento un presidente le hubiese llamado y dice, mira, se me presentó tal situación, a ti te pasó algo parecido en el ejercicio del poder y a mí nunca me ha pasado esto? ¿Qué tú crees que debo hacer? O sea, como dominicanos debemos soñar, aunque sea con eso, que eso pase en algún momento. Claro. Y por esa razón uno aspira a que la relación sea de la cordialidad con mayor profundidad posible. Pero la verdad es que desde el punto de vista social y la coyuntura en la que nos encontramos, a mí me pareció muy desagradable que el presidente no estuviera allí. El presidente debió ir a cumplir, ¿verdad?, con esto que el pueblo esperaba. No importa, él sabe que la barricada hay que ponerla en todos los escenarios de los discursos. Además de eso, ya ustedes lo decían, él sabe perfectamente que estamos en una coyuntura de llamado pan y circo y había que dárselo al pueblo, ¿verdad? Quizás inclusive esas dos distinguidas profesionales que fueron nombradas ayer en frente de la Procuraduría, quizás ni siquiera sean del agrado del presidente entrante. Ahora el pueblo le estaba pidiendo eso. Y él, que obviamente quiere hacer una conexión, ¿verdad?, una empatía cognitiva y afectiva con el pueblo, entrando al poder no se va a tirar una situación difícil. Complació el pueblo. Entonces el presidente saliente, además de eso, Danilo es un estadista. O sea, Danilo tiene la capacidad como estadista de estar ahí sentado, de escuchar cualquier cosa, de que le digan, él sabe que eso va a venir, de gente inclusive a la que él apoyó, que ahora le va a dar la espalda. Él tiene que estar preparado como estadista. Un líder tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Por eso me pareció que eso pudo deslucir, ese es el término, deslucir un poco esta actividad. Sí, Manuel, hay unas preguntas tanto de la fuerza del pueblo, a propósito también de unos legisladores, luego de la juramentación, deciden hacer el anuncio, pasar del PLD hacia la fuerza del pueblo, pero hay un aspecto que quisiera tocar, tomando en cuenta de pues ya juicios que has emitido, lo hiciste durante la campaña, porque le hemos dado seguimiento tanto en las reproducciones de Cachicha, el programa Tu Mañana, y también participación en este mismo espacio, recordando que pediste la renuncia de Gonzalo Castillo como sugerencia. El 16 de marzo con ustedes mismos, lo di en primicia ya, el 16 de marzo. Correcto. Y también, pues ahora, dándote seguimiento, has pedido también que como una forma de saneamiento del PLD, la renuncia del comité político en pleno, es decir, sus más altas instancias. Entonces, quisiéramos escuchar a qué se debe esta petición y si no crees, como algunos han entendido, tú sabes, dice, eres un poco duro, Manuel. Sí, cuéntame. Sí, mira, casual, yo sé que mucha gente tiene algunas divergencias, otros apoyan también abiertamente esta propuesta. Mira lo que pasa, Ernesto. Lo primero es que no es un tema personal con nadie. Yo no lo veo desde el punto de vista personal. Es un tema meramente político, ¿verdad? Lo que yo llamo de supervivencia partidaria. O sea, el PLD lo primero que debe preguntarse es si quiere sobrevivir en el tiempo como partido político. Eso es la primera pregunta. O si simplemente quiere llegar a los niveles que han llegado otros que antes eran partidos mayoritarios, ¿verdad?, y exitosos, como el caso del PRD y el Reformista. Entonces, miren qué pasa. La realidad es que en el PLD, en el comité político del PLD, convergen tres cosas. Un liderazgo, ¿verdad?, que ya tuvo sus grandes éxitos, que son los fundadores del partido, que hay que decirlo, tienen
tienen ese mérito. Otros que son de una generación un poco más avanzada ya, de vanguardia. Y otros que no son ni una cosa ni la otra, que simplemente están ahí por una coyuntura muy especial que lo llevó a ese comité político. Esa es la realidad. Entonces, ahí hay gente muy buena, gente buena, y otros que quizá ya deben convertirse en asesores, ¿verdad? O en grandes asesores. Pero ¿qué pasa? Para tú hacer grandes reformas, las reformas que necesita el PLD en este momento, lo principal que necesitas para eso es que a quien tú quieres venderle esa reforma confíe en ti. Eso es lo principal, ¿verdad? Y la credibilidad social. Y no es un tema mío. Tú haces una encuesta, un estudio de mercado, eso yo lo tengo certificado, eso está aprobado en estudios ya que se han hecho. Tú mides ahora mismo el nivel de confianza que tienen los mismos miembros de la base del PLD y prácticamente ninguno confía en los miembros actuales del comité político. Y entonces, aparte de eso, también hay que decirlo, hay una falta de credibilidad social en el pueblo hacia ellos. Fíjate que compitieron 6 miembros del comité político, creo que si no me equivoco, a posiciones selectivas. Y solo uno que iba siendo arrastrado por el voto, ¿verdad?, del diputado nacional, fue el único que pudo pasar. A un miembro del comité político, uno de los hombres mejor formados que tiene el comité político y que tiene cosas que aportar, lo sacaron con el 70% de los votos en contra. O sea, entonces tú dirás, bueno, pero si eso está pasando por estos miembros del comité político, evidentemente que tiene que llegar a una introspección, pero una cosa profunda. Entonces, yo que he dicho, si están interesados, lo primero que debe haber para que el mensaje llegue de verdad que se quiere reformar el PLD o refundar lo que es el concepto que debe existir, tiene que haber una lectura semiótica de que ellos están en disposición de que eso suceda, pero con sinceridad. O sea, debe verse la sinceridad. Y yo pienso que la mayor muestra de sinceridad es que ellos digan, mira, nos vamos a quitar, los que deseen aspirar, pueden aspirar, es un derecho constitucional, pero tienen que tratar de aspirar con el voto universal. Y eso te va a dar legitimidad. Bueno, yo renuncié, pero acá Pedro Sánchez renunció en España y hoy otra vez presidente y arrancó de cero. O sea, nadie le puede negar a Pedro Sánchez hoy que tiene la legitimidad del pueblo, lo volvieron a elegir. Entonces yo pienso, por ejemplo, hay gente que yo pienso que repite si sale. Andrés Navarro, por ejemplo, ¿verdad? No quisiera discriminar a nadie ahí, el propio Abel Martínez, un hombre de mayor simpatía en el país. Abel Martínez, donde quiera que tú lo mides, él marca. O sea, ahí está, por ejemplo, la propia doña Margarita, una mujer que tiene mucha simpatía. Ahora, la coyuntura actual demanda que ellos se depongan estas aspiraciones que se pueden ver inclusive como parte de la dedocracia que imperó en el PLD. No sé si ustedes me entienden el concepto, ¿verdad? Y segundo, quiero decirte, porque he visto a muchos jóvenes, ¿verdad? Yo no he estado proponiendo en el PLD una revolución de juventud. El tema no es biológico, Ernesto. El tema es de ideas. O sea, el PLD tiene que tener un elemento dialéctico, o sea, un elemento que sea las aspiraciones sociales y además de eso un elemento ideológico, no comunismo y nada de eso, pero tiene que tener un sustento que no sea solamente una maquinaria electoral, porque es que las maquinarias electorales lo que generan son conflictos y corrientes internas, y precisamente esos conflictos, esas corrientes internas, es la que acaba de sacar del poder al PLD. Entonces no podemos seguir. Para hacer las cosas bien, no se pueden seguir utilizando los mismos métodos. No sé si eso da una explicación a tu inquietud. ¿Ves posibilidades de la fuerza del pueblo pueda tener éxito como organización política, sobre todo con su líder, Leonel Fernández? Mira, la fuerza del pueblo pienso que está en una realidad social interesante. Hay mucha gente que ahora, ¿verdad?, ve a Leonel como el bueno de lo que pasó en esta coyuntura. Hay que decirlo, esa es la realidad. Yo no lo veo tan así. Yo pienso que hay quizás, si se fuera a buscar culpable, que no es el hecho, pienso que hay una culpa compartida. Yo he dicho que entre Leonel Fernández y el expresidente Medina, la única diferencia es, ¿verdad?, que uno a veces, no siempre, actúa como si fuera Luis XIV y el otro se cree Pericles. Pero al final, los dos lo que buscan es el poder, ¿verdad? Es la metodología lo que lo diferencia. Pero los dos están aferrados al poder. Pero yo pienso que la fuerza del pueblo, en términos estructurales, en términos de cuotas, va a ir incrementándose en el tiempo. Lo que yo veo muy difícil ya es que su líder, si ese partido no traspasa la arquitectura de ese líder, que yo he dicho, no sé por qué está aferrado a ser presidente de la República,
ya no tiene más glorias que conquistar. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no con Leonel, pero Leonel es un gigante, igual como lo es Danilo Medina, ¿verdad? Los dos han construido una obra de gobierno que podamos estar de acuerdo con ellos como líder político o no, pero han transformado a la República Dominicana. Eso no lo puede negar nadie. Entonces, ¿por qué uno insiste en buscar de manera desmesurada lo que ya uno ha tenido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le va a generar eso en términos personales a uno? Entonces, si ese partido no rompe esa arquitectura y construye una propuesta de gobierno fresca, joven, con las mismas características educativas quizás que él, ¿verdad? Pero yo veo muy difícil que en torno a él ese partido pueda llegar al poder, por lo menos en términos inmediatos. Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Siempre. Gracias a ustedes, señores. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues vamos ahora a un contacto de publicidad y cuando regresemos vamos a ver cómo está el mundo deportivo de manos de Cristian Rojas, mejor conocido como Cristian Sport.